Hay un profesor de literatura muy conocido en los Estados Unidos que se llama Kelly Scott Franklin, ¿no? Y él se ha especializado en varios grandes novelistas de inglés, pero se ha especializado en uno muy importante que se llama Thornton Wilder, ¿no? Thron, Thornton y Wilder con W, ¿no? Thornton Wilder. Y Thornton Wilder es famoso porque él escribió en la década de los 20 del siglo pasado, una novela que se llama El Puente de San Luis Rey. Y este puente habla de una tragedia que supuestamente sucede en el siglo XVIII en el camino real que lleva de Lima a Cusco durante el virreinato, y un famoso y hermoso puente de tejido, digamos, inca, que por su belleza recibió el nombre del Puente de San Luis Rey, se rompe y se cae y mueren 5 personas. Y es interesante que Thornton Wilder ponga este acontecimiento en medio del virreinato español profundamente católico. ¿Por qué? Porque justifica su libro. La novela, para quien no la ha leído, vale la pena, ¿no? Vale la pena tremendamente. Hay un fraile a quien el virrey, Fray Junípero, le encomienda investigar por qué se cayó el puente. Pero ustedes dirán, bueno, claro, eso es cualquier catástrofe arquitectónica, hay que ver culpa de quién fue, de qué arquitecto, de qué ingeniero civil, de qué especialista en resistencia de materiales, etcétera, etcétera. No, acá la razón por la cual le piden a un fraile es porque el fraile es una persona extremadamente culta, ¿no? Y puede explicar, bueno, qué es lo que pasó físicamente, pero quiere saber por qué esas 5 personas murieron ahí. Y si es que el destino realmente jugó una mala pasada, o Dios había guiado a lo largo de su nacimiento a cada una de esas 5 personas que se juntarían en ese día fatídico de la caída del puente San Luis Rey. Entonces, precisamente porque todos estos acontecimientos imaginarios de la novela El Puente de San Luis Rey acontecen en el Perú, el especialista en literatura del que les hablo, Kelly Scott Franklin, decidió aprender español para entender la mentalidad católica de tradición hispana. Y siempre me pareció un profesor interesante, serio, es un catedrático en una universidad importante en los Estados Unidos, pero recientemente, hace muy poquito, leí algo suyo. Primero porque descubrí que había sido contratado por la Catholic University of America, la Universidad Católica de los Estados Unidos, la más grande, la oficial de los obispos, es la Universidad Católica de Estados Unidos, ¿no? Y de ahí me enteré que él era católico. Me dio muchísimo gusto porque como ensayista es un excelente, pues, intelectual, ¿no? Como una persona intelectual. Y me sorprendió mucho no sé si llamar artículo largo o un ensayo corto, pero un texto que publicó digitalmente y que realmente me impresionó mucho porque tiene unas reflexiones que no quería dejar de compartir con ustedes. Este ensayo tiene un tono muy personal y muy melancólico. Él pide su hermana, que es una famosa literata en Canadá, porque la mamá de ambos había sido una importante literata canadiense. Ellos habían nacido los 2 hijos en Estados Unidos porque el papá de Kelly Scott Franklin era norteamericano, se casó con esta señora, una importante profesora de literatura, y el asunto es que la hermana le escribe y le dice, mira, yo estoy tratando de recopilar todos los escritos y ensayos de mamá, entonces necesito que tú revises no solamente si tú tienes alguno de sus papeles, de sus cosas escritas, sino que
veas si es que en el sistema universitario norteamericano hay alguno de sus ensayos publicados de repente con su nombre soltera, es decir, ayúdame a hacer una investigación sobre este trabajo de mamá. Y esto lleva al profesor Franklin a un pasadizo, digamos, a un túnel del tiempo que es sumamente melancólico, porque él pierde a su padre muy temprano. El padre muere cuando él era muy pequeño. Y esto crea un tremendo efecto emocional en él, en la esposa, por supuesto, una viuda joven en ese momento, en su hermana, y crea, por supuesto, una tremenda estrechez económica, ¿no? Entonces, buena parte de este ensayo, Scott Franklin relata todas estas malas noticias, de verdad malas noticias, pequeñas tragedias diarias que marcan esa gran tragedia de haber perdido a papá. Que hay este problema, que no podemos pagar este sitio, que tenemos esta deuda y tenemos que mudarnos a vivir con estos familiares que no están contentos con nosotros, la mamá tratando de asegurarse que los hijos puedan inscribirse en un colegio, es decir, todas esas cosas cotidianas repletas todas de dificultades. Dos cosas me sorprenden a mí. Primero, cómo Kelly Scott Franklin relata todas estas cosas, caramba, como si fuera una novela pesimista. O sea, uno dice, si creyera en la suerte, qué mala suerte la de él, de niño, adolescente, joven, y qué mala suerte la pobre familia, ¿no? Entonces, él describe estos constantes tropiezos y dificultades, ¿no? Y al mismo tiempo no hay en ningún momento autocompasión. Se ve ahí un acero interior que obviamente después, ya leyendo este ensayo, no sabía, como decía, que era católico, entiendo claramente que venía de su fe y que su madre fue una mujer heroicamente católica, su hermana lo mismo, y él es un hombre católico de acero. Pero quería saber a dónde llevaba esta historia que era tan literalmente negativa, ¿no? Y resulta que de pronto la historia se convierte en una reflexión que él hace sobre cómo las malas noticias son las que en su experiencia, ojo que acá no está haciendo filosofía, no está haciendo un postulado, esta es la ciencia del sufrimiento. No, su propia experiencia, la experiencia de un hombre culto, bueno, sufrido, que además Dios le da la gracia de manejar muy bien el idioma para poder explicárselo a otros, yo lo pueda entender y yo lo pueda compartir con ustedes. Y en todas estas historias, él comienza a reflexionar cómo esas malas noticias le han hecho posible el valor de la alegría de las buenas noticias. Y esto parecerá medio tortuoso, hermanos, ¿no? Medio masoquista. Caramba, es decir, yo no puedo tener buenas noticias si es que no me caen las malas. No podríamos tener una vida solo de buenas noticias. Piénsenlo, hermanos, y piensen a veces cuando todo va muy bien de forma regular por un periodo largo, sorprendentemente largo, hay un cierto cansancio, un cierto hastío, una cierta pérdida de la bondad de Dios, de las cosas buenas, porque nos acostumbramos y nos malacostumbramos. Y el punto que trata de hacer este autor, y que lo hace muy bien a mi juicio, es ese. Estamos en un mundo donde hay gracia y donde hay pecado, donde el pecado original destruyó la perfección de esa relación del hombre con Dios y consigo mismo y con los demás seres humanos y con la naturaleza. Y en consecuencia, todos los atisbos que tenemos todos los atisbos que tenemos de las cosas buenas, los momentos alegres, los momentos felices que nosotros tenemos, todos esos momentos son gracias a que podemos contrastarlos con el dolor. Y
cuando el doctor explica esto, termina contando cómo toda esta investigación que lo llevó por este callejón oscuro, digamos, de su propia historia, lo llevó a descubrir, encontrar varios escritos, efectivamente, varios escritos tempranos de su mamá, de su papá, cartas que se habían intercambiado, y entre esas cartas encontró la tremenda ternura con la que su papá hablaba de él como su hijo y de su hermana y de su esposa, y la tremenda alegría de ver que su papá le contaba chistes tontos, ¿no? Esos chistes que se llaman chistes de papá, ¿no? Que son que todo el mundo se queja, pero todo el mundo los ama. Y cómo eso lo sacó de la nostalgia a una profunda sensación de amor. Y cómo esa es en el fondo la experiencia cristiana. Y cómo nunca, nunca debemos maldecir los malos momentos, porque esos malos momentos no solo son solamente anticipo de los buenos, sino que son el fondo en el cual lo bueno se va a poder contrastar y gozar mucho más. Que tengas un buen día.